salir de la esclavitud, antes de salir a la plenitud del viaje en la búsqueda de la tierra prometida, de la tierra de la promesa. ¿Por qué este recuento? Porque a veces queremos la tierra prometida, queremos disfrutar de la presencia de Yahweh, pero sin pasar el proceso que como pueblo de Yahweh todos necesitamos pasar. Y eso hasta el mismo Yeshua lo afirmó, que como hijo aprendió obediencia. Entonces es despertar nuestras conciencias y nuestro entendimiento a esa realidad, a ese proceso que como pueblo necesitamos vivir. Y estamos apuntando a Éxodo porque Yahweh, antes de traer libertad y liberación a su pueblo, apuntó a los ídolos, a los principales ídolos a los cuales su pueblo estaba expuesto. Y que desafortunadamente su pueblo, Israel, cuando salió de Egipto, evidenció esas manifestaciones de no haberse desprendido de esos ídolos y haberlos dejado en Egipto, sino que los llevó consigo al desierto. Y Yahweh mismo lo anuncia. Por allá en los libros históricos, él dice que trajeron sus ídolos al desierto y lo adoraron en el desierto. Y nosotros lo vimos con el becerro que lo vimos la semana pasada, donde levantaron un becerro. ¿Y por qué era un becerro? ¿Por qué no fue una jirafa? ¿Por qué no fue un elefante? ¿Por qué no fue un cocodrilo? ¿Por qué no fue un águila? ¿Por qué un becerro? Y dábamos la explicación bíblica del de por qué fue un becerro. Porque lo llevaban en su corazón desde Egipto. Entonces vamos a continuar con esta serie. Hoy llegamos al final. Hoy vamos a ver las últimas 3 señales y vamos a mirar a qué ídolos apunta, para que si nosotros en algún momento nos sentimos identificados o hay algo a lo cual nosotros necesitemos enfrentar, lo hagamos, para que no pase lo mismo que pasó con el pueblo del Eterno en este momento histórico. Vamos a Éxodo capítulo 10. Dice Éxodo capítulo 10 del 1 en adelante. Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos estas mis señales. Siempre recordemos y de ahora en adelante no llamemos a estos sucesos plagas, porque aunque fueron una plaga en el sentido del pueblo de Egipto, para Yahweh y para su pueblo son señales que apuntaban a algo específico, señales que Yahweh mostraba para que su pueblo los identificase y supiera cómo reaccionar, supiera cómo actuar, supiera cómo decidir. Y lo más impresionante y hermoso en mi concepto es que esas señales se ven manifiestas también al final de los tiempos en Apocalipsis. Recordemos que aparecen los 2 testigos y uno tiene las facultades parecidas a las de Moisés y otro tiene las facultades parecidas a las de Elías, que cierran los cielos, que convierten el agua en sangre, etcétera, etcétera, que hacen señales parecidas, y muchas de las señales que se van a ver en los últimos tiempos, como lo vamos a mirar, se manifestaron aquí. ¿Por qué? Porque los ídolos que aparecen en Egipto son exactamente los mismos que van a resurgir al final
de los tiempos. Nosotros sabemos en este tiempo incluso la adoración al sol. Nosotros sabemos en este tiempo tanto es la adoración al sol, que es una de las señales que vamos a mirar hoy. Dos de las tres señales tienen referencia a eso, que los días están marcados precisamente por el sol, en el sentido del calendario, en el sentido de las celebraciones de, de nuestra sociedad occidental. Entonces, es algo que nosotros necesitamos remarcar, recalcar y entender. ¿Para qué? Para que cuando se evidencien las señales, nosotros no entremos en pánico y en el mismo desconcierto que va a entrar nuestra sociedad actual. Porque nosotros ya sabemos, porque Yahweh nos está diciendo qué es lo que va a hacer. Entonces, esa es la razón por la cual el Eterno, pienso yo, que ha puesto en mi corazón el recalcar esto, porque estamos celebrando o vamos a celebrar Pesach y necesitamos saber o recordar qué es lo que estamos celebrando y por qué lo estamos celebrando. Es nuestro entrenamiento para lo que estamos mirando. Hace 8 días mirábamos que uno de los juicios fue contra Isis, que era el ídolo de la salud, en especial de la salud del pueblo. ¿Y qué vemos hoy en día? ¿Qué vemos en nuestra sociedad hoy en día? La salud del pueblo, de todos los pueblos, totalmente afectada, totalmente corrupta, los sistemas de salud colapsados, enfermedades por doquier, virus, bacterias, ataques biológicos, etcétera, etcétera. Y a veces el pueblo del Eterno pareciésemos que andamos en tinieblas, como si no anduviésemos a la luz. Entonces necesitamos recalcar y reconocer estos aspectos. Para eso tenemos la palabra de Yahweh. Sabemos que la palabra de Yahweh es su derrotero. Él manifiesta su voluntad. Él manifiesta qué es lo que está por suceder y qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y es sencillamente nosotros unirnos a ese propósito. Dice el versículo 2, para que cuenten, mire lo que dice el versículo 1 al final, para mostrar en ellos estas mis señales. Pero ¿qué influencia tenía para el pueblo? El versículo 2, y para que cuentes, está diciendo cuentes, tú y yo, cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. Eso es lo que nosotros debemos de recalcar y decirle a nuestros hijos, familiares, estas son las señales de Yahweh. Ciertamente que la enfermedad de pronto la pudieron crear, etcétera, 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 pero Yahweh lo está permitiendo para que su pueblo entienda quién es Él. Y por eso la necesidad de nosotros interiorizar las escrituras de esta manera. No es algo que ya pasó, algo histórico, algo muy bonito, como lo teníamos en referencia. Es algo totalmente vigente. Siempre las escrituras es vigente. Dice el versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahweh, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol
que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Yahweh su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Una enseñanza que sale de este versículo con dos puntos. Primero, Yahweh dice que endurecerá el corazón de Faraón y endurecerá el corazón de los siervos de Faraón. Pero aquí vemos que aún los siervos de Faraón estaban más dispuestos a obedecer que el mismo Faraón. Y lo segundo que podemos ver en este versículo es el hecho de que ya en Egipto no había nada. Ya estaba destruido. Ya no había alimentos. El río, a veces tenemos la concepción de que el río se convirtió en sangre y las aguas en sangre, y que cuando Moisés paró la plaga, entonces ya desapareció y el agua volvió a correr normal. No, eso permaneció de esa manera. Ciertamente cesó la plaga, pero por ejemplo, cuando cesaban las plagas de rana, muchas ranas volvieron al río, pero también muchas murieron. Y quedó la plaga de ranas muertas, y nosotros, por lo menos yo, puedo saber ¿a qué huele una rana muerta o un sapo muerto? Es un olor, un hedor terrible. Y así sucesivamente cada plaga. Cuando cayó el granizo, no es que cayó el granizo y destruyó y el campo ya quedó otra vez fértil. No, cayó el granizo y quemó lo que había. Lo que no destruyó al caer lo quemó con el frío. Y la tierra misma quedó afectada. Por eso los siervos de Faraón dicen: ¿acaso no te das cuenta que ya Egipto está destruida? O sea, no hay nada en la nación, no hay alimentos, no hay agua potable, no hay nada con que podamos sobrevivir. Déjalos ir. Y eso es lo que está sucediendo exactamente en este tiempo. Y nosotros podemos verlo a nivel global. Nosotros podemos ver los ríos, cómo los contaminan, el mar, cómo los contamina, las dificultades para la agricultura, que si no se le echa abono, entonces no crece nada, que si no se le echa fungicida, herbicida, insecticida, entonces no pelecha nada, porque inmediatamente viene la plaga y se come el cultivo. Eso es lo que nosotros vemos. Y surge una pregunta. A pesar de eso, ¿queremos quedarnos en el sistema? Sabiendo que es un sistema corrupto, sabiendo la maldad, sabiendo la debacle que se aproxima, siendo conocedores del colapso que se aproxima, que lo anuncian y lo anuncian y lo anuncian, y cada vez eso va creciendo como una bola de nieve. Sabemos que los alimentos cada vez es más dificultoso la producción y el transporte. El sistema de producción cada vez colapsa más y más y más y más. Es más difícil. Pero se quiere seguir en el sistema. Aquí el pueblo de Yahweh tenía que tomar una determinación. Obedecemos a Yahweh, nos sometemos a su voluntad, salimos hacia donde Él nos dice que tenemos que salir, o nos quedamos a ser destruidos con Egipto. Ojo, estoy hablando al pueblo de Yahweh, al pueblo del Eterno, porque ellos tenían que decidir. Y sigue diciendo el versículo 8:
Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Yahweh vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Versículo 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Yahweh. ¿Para quién era la fiesta solemne? ¿Y quién la iba a celebrar? Todos. Todos. ¿Y quién va a celebrar Pesach? Todos. Eso es lo que nosotros debemos de asimilar y entender. Todos. Yahweh nos llama a todos. ¿Recuerdas antes que las personas decían: ay, no vaya usted? Al esposo le decía a la esposa: no vaya usted porque usted sí ora por mí. Eso ya no aplica. Eso ya no es válido. Todos tenemos que hacerlo. Todos debemos de celebrar si queremos seguir en el propósito de Yahweh. Sigue diciendo el versículo 10. Y él les dijo: así sea Yahweh con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Yahweh, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Son todos. Somos todos. Versículo 2. Entonces Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no hubo antes ni habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Yahweh vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Yahweh vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Yahweh. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Aquí vemos, hermanos, una actitud supremamente peligrosa frente a Yahweh. Y es el hecho de reconocer el pecado, pero no cambiar la condición de pecado. Seguir insistiendo en el mismo pecado, en la misma transgresión del mandamiento de Yahweh, en la misma transgresión de la ordenanza de Yahweh. Y eso lo que produce en el corazón del ser humano es dureza. Dureza de corazón. Y el ser humano pierde la facultad de tener fe en la palabra de Yahweh, de creer a las promesas de Yahweh. Y eso es lo que le sucede a Faraón.
Faraón lentamente desobedece sistemáticamente los mandamientos de Yahweh. Primero lo enfrenta, después ya acepta que es el Dios de los hebreos y compromete a obedecer lo que Yahweh ha solicitado, pero en último momento hace su voluntad. Reconoce su pecado, dice, hice mal, perdóneme, se arrepiente, o más bien siente remordimiento por la situación que vive. Pero apenas la situación tiene un respiro, inmediatamente vuelve otra vez la dureza, vuelve otra vez el orgullo, la vanidad, vuelve otra vez el hecho de querer ser rebelde a las escrituras. Y eso es lo que nosotros necesitamos asimilar dentro de nosotros. Si estamos obrando de esa manera con Yahweh. ¿A qué ídolo apuntaba Yahweh en este momento? Está apuntando a uno de los ídolos importantes en la mitología egipcia. Y es a Osiris. A Osiris, a este ídolo le adjudicaba el pueblo egipcio la creación de la agricultura. Y allí lo vemos. Era descrito, lo dibujaban de tono de piel verde. Y era el encargado, digámoslo así, de dador como de la vida, y le adjudicaban la creación de la agricultura a este ídolo. Y a ese ídolo es que le apunta a Yahweh. Y le dice, mire, su ídolo no hace nada. No es nada. Porque los cultivos fueron destruidos. Porque los árboles frutales, dice la misma escritura, fueron destruidos. Porque dice la escritura, no quedó nada verde en todo el territorio de Egipto, a excepción de los campos de Gosén. Allí podemos observar a Yahweh apuntando claramente al corazón de su pueblo, para que su pueblo entendiese, su pueblo histórico, en este momento histórico, que esos ídolos no eran nada, y que no confiaran en ellos, y que no tenían parte con ellos, que Yahweh es suficiente para ellos. Y allí es donde necesitamos comprender. Sigue el versículo 21. Y dice, Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanta que cualquiera las palpe. Dice la escritura que era tanta la oscuridad que se podía tocar, se podía palpar la oscuridad. Dice el versículo 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esa es la diferencia. Sigue diciendo el versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Yahweh, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Yahweh nuestro Dios. Nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Yahweh nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh hasta que lleguemos allá.
Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que viere mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿A qué ídolo le estaba apuntando Yahweh con esta señal? A un ídolo muy importante, quizás el principal o uno de los principales, al dios Sol, que hasta ahora se le rinde culto en Occidente. Y en la mitología egipcia es conocido como Ra. Ra. Y Ra es el ídolo Sol. Era de los más importantes. Allí vemos entonces, podemos leer que era, según los egipcios y la mitología egipcia, el responsable de la vida y de la resurrección. Eso, como lo podemos ver en pantalla, lo puede consultar en Google. O sea, no está escondido ni es algo secreto. Y todavía se adora ese ídolo. Hay algo que se conoce como el ojo de Ra, y es un ojo como con una pestaña, y está en muchas partes. Y a veces las personas lo tienen en sus hogares. Se lo ponen en aretes, se lo ponen en camisetas, en pulseras, etcétera, etcétera. Y no tienen idea qué es lo que están realizando. Yo estaba mirando que hasta se lo tatúan, se lo imprimen en la piel. Y la gente en algunos casos no tiene idea, pero en muchos casos sí sabe qué es lo que significa. A este ídolo apunta Yahweh, a Ra, el dios del sol. Y algo que es bien interesante, sin perder allí, vamos a Joel. Allí va a mirar en pantalla, por si de pronto no lo ha observado, cómo la gente todavía de una u otra manera, consciente o inconscientemente, idolatra. Ese que aparece allí es el ojo de Ra, o también le dicen el ojo de Horus. Y aparecen cantidades de esfinges, de estatuas, de imágenes. Es supremamente popular. Vamos entonces a Joel capítulo 2, versículo, leámoslo desde el 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mire lo que dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Entonces allí podemos observar cómo las mismas señales se van dando en los últimos tiempos. Y nosotros necesitamos estar
persuadidos. Miremos Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, para que sigamos asimilando, o sea, la importancia de nosotros conocer el plan de Yahweh, saber qué es lo que estamos celebrando, para que lo celebremos con la importancia que demanda, que se requiere hacerlo. Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando abrió el sexto sello. Ya aquí estamos hablando en los últimos tiempos. En estos tiempos. Y he aquí hubo un gran terremoto, oído, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, ¿por qué leemos esto? Porque es que eso es lo que va a suceder. ¿Y qué necesitamos nosotros realizar? Estar apercibidos, saber que va a realizarse, saber que esos acontecimientos van a suceder. Y por eso la necesidad de estar atentos a las escrituras, de estar atentos a lo que Yahweh nos ordene, de conocer a Yahweh, de servirle a Yahweh y más, de celebrar sus tiempos señalados, porque allí Él va a dar vida, porque allí Él visita a su pueblo, porque es para Él estar con nosotros y apercibirnos. No sabemos si este año sea el cumplimiento de todas estas cosas. Puede ser. No sabemos si será el año siguiente. Pero lo que sí necesitamos saber es que nosotros estamos haciendo lo que Yahweh en su palabra nos dice que debemos de hacer. Si nosotros hacemos lo que Yahweh dice que debemos de hacer, usted va a estar y yo voy a estar en la actitud correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto cuando todas estas cosas sucedan. Si nos apartamos, ya cada uno estamos por nuestra cuenta. Y no podemos acusar a Yahweh. No podemos pedirle a Yahweh que nos asista si de pronto en nuestras vidas no está el obedecer. Si de pronto en nuestras vidas nuestros corazones están como Faraón. Que sí, yo reconozco que Yahweh es Dios. Que sí, que yo reconozco el pueblo de Yahweh. Que sí. Y Yahweh da una orden y sí la voy a cumplir, pero a última hora no. Pero entonces que sí, pero entonces que no, pero entonces me arrepiento, pero entonces ya no. Eso fue la dureza de Faraón. Y eso aplica no solamente para Faraón, sino para toda persona que obre de esta manera. Para toda persona que tome esa determinación. Con respecto a eso, por eso el faraón de esta época, Ramsés, tenía ese nombre. Pongamos en pantalla el nombre Ramsés. Ramsés es un nombre entonces Ramsés es un nombre helenizado del nombre egipcio Rams, con doble M. Y significa, Ramsés traduce engendrado por Ra. Oiga bien, para que podamos entender la última señal. Engendrado por Ra. Ra era el dios o el ídolo sol, el principal,
Y si Faraón era engendrado por Ra, Faraón también era divino, también era un ídolo. ¿Sí? A Faraón lo llamaban la encarnación de Horus. Y Horus era el hijo de Isis y Osiris, que también eran ídolos. Entonces, estamos hablando de que en Egipto al faraón lo idolatraban. Y eso es una tendencia de todos los imperios, de que su emperador sea tratado como una deidad, como un ídolo. Por eso los emperadores romanos también se autoproclamaban ser dioses. Entonces, cuando vemos esto, si el faraón, en este caso Ramsés, era engendrado por Ra, era divino, su hijo, el descendiente primogénito de Ramsés, que iba a llegar a ser faraón, también lo era. ¿Sí? Y por eso la última señal, la 10ª señal, apunta hacia los primogénitos, para quitar la idolatría de adorar la primogenitura en el caso de la línea de los faraones. Y le hace la advertencia, capítulo 11 de Éxodo. Yahweh dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Yahweh todo lo conoce, Yahweh todo lo sabe, y Yahweh ya sabía que después de esta señal, después de la muerte del primogénito, Egipto y el faraón en especial iba a perder toda su esperanza. Ya no tenía tierra fértil, ya no tenía alimentos, ya no tenía ganado, ya no tenía absolutamente nada. El imperio estaba en ruinas y lo único que le quedaba era la esperanza de que su linaje continuara. Si moría ese hijo primogénito, moría prácticamente su esperanza y su estirpe. Y era una prueba totalmente contundente de que las deidades en los que ellos creían eran absolutamente vanidad y eran nada. Sigue diciendo el versículo 2: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Yahweh ha dicho así: a la medianoche, oigan bien, yo saldré por en medio de Egipto. ¿Quién había dicho eso? Yahweh. Miren, hermanos, algo que es supremamente importante, y es las 3 señales que Yahweh mismo ejecuta. Son supremamente importantes que nosotros entendamos el por qué Yahweh las ejecutó en persona. No envió a Moisés, no envió a Aarón. Todas las demás señales, Yahweh dice: Moisés, levanta tu vara, Moisés, golpea el río, Moisés, hace esto, Aarón, haz lo otro. Pero estas señales, Yahweh en persona las ejecuta. Y fue la señal de las moscas o de los enjambres que explicamos, que ellos le llamaban el autoexistente, a Kepri. Fue la señal de la muerte del ganado, porque Yahweh sabía que ese ídolo del ganado era el que estaba albergado en el corazón del pueblo, y por eso más adelante en el desierto levantaron el becerro. No fueron capaces en este momento histórico el pueblo de desprenderse de ese ídolo y de dejarlo atrás.
y de confiar verdaderamente en Yahweh, se llevaron ese ídolo para el desierto y lo llevaron hasta la tierra prometida y lo entraron a la tierra prometida y allá adoraron el ídolo. Eso es lo que nosotros como pueblo necesitamos entender. ¿Recuerdan cuando se separaron las dos casas? ¿Qué fue lo primero que hizo el rey de Israel, que es el reino del norte, la casa de Efraín? Levantó dos becerros, uno al sur del territorio y otro al norte, para que el pueblo fuera a adorar. El mismo becerro que adoraron en Egipto. Ojo que allá ya estaban en la tierra prometida. El mismo becerro que adoraron en el desierto y el mismo becerro que adoraban en Egipto, porque no se desprendieron de él. ¿De cuál ídolo nosotros, su pueblo, en este tiempo no nos queremos desprender? Y pretendemos llevarlo al milenio. Y pretendemos llevarlo a la eternidad con él. Eso no se va a poder. Yahweh no lo va a permitir. Sigue diciendo, versículo 4, dijo pues Moisés, Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero cuando todos los hijos de Israel, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Yahweh dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ver cómo Yahweh apunta a estos ídolos. Cómo Yahweh señala claramente y cómo Yahweh especifica a su pueblo. Todos eran ídolos y todos tenían cierto nivel de influencia sobre el pueblo de Yahweh. Pero habían tres supremamente incrustados en el corazón del pueblo de Yahweh. El que se o el que llamaban autoexistente, Kepri, Ator, que era la que era del ganado, y el hijo de Faraón, o el primogénito, descendiente de Ra, el hijo de Ra. Siempre el pueblo luchó contra esto. Siempre. Nosotros como su pueblo en este tiempo actual, ahora, ¿contra qué estamos luchando? ¿Contra qué estamos luchando? Es para reflexionar cada uno. Y es para que en este tiempo que se acerca a Pesach, entendamos qué es lo que estamos celebrando
Y que no es solamente el hecho de que sí, vamos camino a la tierra prometida, estamos de retorno, pero hay que saber cómo retornar para poder retornar. Las personas pueden tomar la determinación, siendo pueblo, oigan bien, siendo pueblo de Yahweh, pueden tomar la determinación que tomaron la casa de Judá en Babilonia, donde el 90% del pueblo de la casa de Judá se quedó en Babilonia. Aproximadamente el 10% regresó. Y estamos nosotros, su pueblo, hablando de un retorno a casa, de regresar a casa. Pregunto, ¿qué porcentaje verdaderamente estamos dispuestos a regresar? Estamos dispuestos a desprendernos de todo ídolo. Estamos dispuestos a obedecer el mandamiento de Yahweh. No es el mandamiento de la congregación Camino de Verdad de Vida, no es el mandamiento de la pastora, no es el mandamiento de Diego, no es el mandamiento del predicador, es el mandamiento de Yahweh. Es lo que Yahweh nos está instruyendo, es lo que Yahweh dice en su palabra. Y así como hablaban los profetas allá en Babilonia, y a pesar de tener a Daniel, y a pesar de tener a Ageo, y a pesar de tener a todos estos profetas en este tiempo, decidieron quedarse. El 90%, 9 de cada 10 decidieron quedarse. ¿Por qué? Porque estaban cómodos, porque tenían propiedades, porque tenían cargos importantes en Babilonia, porque tenían sus familias, porque estaban mezclados con babilonios, porque tenían una vida cómoda, tenían todos los servicios, tenían acueducto, tenían alcantarillado, tenían buenas carreteras, tenían buenos sistemas de comercio. Y para allá vamos nosotros, en el sentido de que vamos a tener que decidir qué hacer. Y también decidir cómo lo vamos a hacer. Si es conforme a lo que Yahweh establece, o si pensamos que lo podemos hacer a nuestra manera y quedar esparcidos en el desierto. El pueblo de Yahweh pensó que podía hacerlo a su manera, y por eso llevaron ídolos al desierto, y por eso adoraron el becerro, y quedaron esparcidos en el desierto. Oído, siendo pueblo de Yahweh. No estamos hablando de incrédulos, no estamos hablando de egipcios, no estamos hablando de gentiles, de extranjeros, estamos hablando de pueblo de Yahweh, al cual Yahweh rescató él mismo, así como lo está haciendo con nosotros. Podemos ser rescatados, pero si en el camino no tomamos las determinaciones conforme a lo que él instruye, también se perecerá en el desierto. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Ese es Yahweh. Ese es el carácter de Yahweh. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos instruyes. Gracias porque verdaderamente nos da la oportunidad de ser un pueblo entendido. Comprender tu palabra. Para tener la facultad, cada uno de nosotros, en plena conciencia y sabedores de las consecuencias y sabedores de lo que está por venir, el tomar determinaciones. Muchas gracias porque en medio de una sociedad como la que nos ha correspondido vivir en este tiempo, usted nos da la gracia de estar delante de su presencia en sus tiempos señalados, de comprender su palabra
por completo, Señor. No como lo hacíamos anteriormente, que mirábamos como